En la cena de Acción de Gracias, mi familia me humilló llamándome billetera andante. Cansada de su ingratitud, decidí cancelar el alquiler del estudio de mi hermana. Ahora mi teléfono explota tras darles una merecida lección de realidad. El sonido de un tenedor de plata golpeando una copa de champán de cristal se supone que es elegante. Se supone que señala un momento de alegría, una pausa para la gratitud, o una celebración de amor entre personas que se quieren. Pero en mi familia, fue el sonido de un verdugo afilando una hoja. Estábamos sentados en un comedor privado en uno de los restaurantes más exclusivos de la ciudad. La iluminación ambiental era perfecta, proyectando un cálido resplandor dorado sobre el pavó asado, los platillos artesanales, los costosos arreglos florales y los rostros de las personas a quienes había pasado toda mi vida tratando de complacer. Mi hermana menor, Tiffany, estaba de pie a la cabecera de la larga mesa de caoba. Llevaba un vestido de seda de diseñador que caía perfectamente sobre su figura, su cabello peinado con esas ondas sin esfuerzo que tardan 3 horas y cientos de dólares en un salón de lujo en lograrse. Levantó su copa, las burbujas atrapando la tenue luz del restaurante, y lanzó una sonrisa que podría vender agua a un hombre ahogándose. Por la familia, anunció Tiffany, su voz con ese tono melódico practicado que usaba para sus vídeos diarios de Instagram. Hizo una pausa, dejando que la palabra flotara en el aire, asegurándose de que todas las miradas estuvieran fijas en ella. Luego su sonrisa se torció en una mueca cruel e inconfundible. Excepto por Ashley, la billetera andante que piensa que pagar cuentas la hace parte de la familia real. Por una fracción de segundo, el universo pareció dejar de girar. Se me cortó la respiración. Me quedé congelada en mi silla de terciopelo, esperando el jadeo. Esperé que mi padre golpeara la mano sobre la mesa, que se levantara y le dijera que había ido demasiado lejos, que le exigiera que se disculpara por una humillación tan viciosa. Esperé que mi madre la regañara, que me defendiera, que hiciera literalmente cualquier cosa que un padre debería hacer cuando un hijo denigra públicamente al otro en una habitación llena de parientes. En cambio, un sonido rasgó la habitación que nunca olvidaré mientras viva. Rises. Mi padre, Richard, soltó una carcajada fuerte y sonora, sus hombros temblaban mientras buscaba su costoso vino tinto. Mi madre, Carol, se rió por lo bajo detrás de su servilleta de lino, moviendo la cabeza como si Tiffany acabara de contar el chiste más brillante e inofensivo. Incluso mi tío y algunos primos se unieron, sus risitas educadas mezclándose en un coro de burla. El sonido del tenedor de mi madre raspando su plato de porcelana resonó en mis oídos, agudo y chirriante. Me senté perfectamente inmóvil, mirando el vaso de agua con gas frente a mí. Sentí el calor subir por mis mejillas, una ola ardiente de humillación total y una ira cruda y sin filtrar. La cena que estábamos comiendo, el vino que estaban bebiendo, la habitación privada en la que estábamos sentados, las mismas sillas en las que se reían, todo estaba en mi cuenta, $2,500. Ese fue el costo de esta cena de Acción de Gracias. Yo había pagado el depósito hace semanas, en silencio, en secreto, sin exigir un desfile ni una sola palabra de agradecimiento. Y aquí estaban festejando a mi costa mientras me trataban como una broma patética y desesperada. Pero mientras estaba sentada allí, mi teléfono vibró en mi regazo. Era una notificación de mi banco. Un retiro de emergencia de la cuenta médica conjunta que mantenía para mis padres. Alguien estaba drenando mi dinero en este mismo instante. Pero lo que no sabía era que el insulto en la mesa ni siquiera era lo peor que me estaban haciendo esa noche. Mis manos no temblaron. Mi corazón dejó de acelerarse. Una calma fría y aterradora me invadió. Verán, cuando un sistema es vulnerado, no se entra en pánico. Se aísla la amenaza, se cierran las puertas y se desmantela al atacante pieza por pieza. Tengo 32 años y trabajo como ingeniera senior de ciberseguridad para una importante empresa tecnológica. Toda mi vida gira en torno a encontrar vulnerabilidades en redes complejas y parchearlas. Paso mis días rastreando amenazas digitales, analizando enormes cantidades de datos y construyendo muros defensivos que no se pueden romper. Soy racional. Soy callada. Soy independiente. He construido una carrera lucrativa y muy exitosa siendo la persona a la que la gente llama cuando todo se desmorona y necesitan ser salvados. Y sin embargo, el único sistema que nunca pude arreglar, el único cortafuegos que nunca pude construir fue contra mi propia familia. Al crecer,
la dinámica en nuestro hogar siempre fue claramente evidente. Tiffany era el sol, y el resto de nosotros éramos solo pequeños e insignificantes planetas orbitando su brillo interminable. Era ruidosa, dramática y constantemente exigente de atención. Si se raspaba la rodilla en el patio de juegos, se trataba como una tragedia nacional. Si traía a casa una pintura mediocre de la clase de arte de la escuela secundaria, se enmarcaba y se trataba como una obra maestra. Yo, por otro lado, era la sombra que seguía a su brillo. Yo era la niña que arreglaba el router de Internet, que hacía los impuestos del hogar a los 16 años, que nunca pedía un par de zapatos nuevos porque sabía que el dinero era escaso y no quería ser una carga. Mis padres no me odiaban. Simplemente no me veían. Para ellos, yo era una utilidad. Era funcional, confiable y aburrida. Era la estructura invisible que sostenía la casa mientras admiraban la pintura fresca y colorida que Tiffany ponía en las paredes. Cuando llegué a los 20 y tantos, ya ganaba mucho dinero. Vivía muy por debajo de mis posibilidades, invirtiendo en silencio, ahorrando diligentemente y construyendo una fortaleza de seguridad financiera. Tiffany, mientras tanto, fracasaba hacia arriba a un ritmo alarmante. Saltó de carrera en la universidad, acumulando deudas, luego rebotó de ciudad en ciudad, siempre persiguiendo la siguiente gran tendencia o el siguiente novio rico. Y cada vez que tropezaba, cada vez que sobregiraba su cuenta bancaria o chocaba un coche o necesitaba el primer y último mes de alquiler para un apartamento de lujo en el que no tenía por qué vivir, mis padres me miraban con esos ojos tristes y suplicantes. «Tienes tanto, Ashley. Es tu hermana. Tiene un alma artística. Solo necesita un pequeño empujón para ponerse de pie». Y como una idiota desesperada por amor, se los di. Di, pensando que un día las transacciones interminables terminarían y el amor genuino comenzaría. Pensé que si demostraba mi valía siendo la red de seguridad definitiva, finalmente me mirarían como la miraban a ella. Pero de pie en ese restaurante, escuchando sus risas resonar en los costosos paneles de madera, me di cuenta de algo profundo y devastador. No me amaban. Amaban mi cuenta bancaria. Y Tiffany no solo resentía mi éxito. Me odiaba por tenerlo, al mismo tiempo que se sentía increíblemente con derecho a cada centavo que ganaba. Miré al otro lado de la larga mesa a mi primo Daniel. Era la única persona que no se reía. Tenía la mandíbula apretada, los ojos fijos en su plato. Él sabía, trabajaba en bienes raíces comerciales, y era la única persona en esta habitación que conocía el verdadero y asombroso alcance de lo que había hecho por Tiffany entre bastidores. Levantó la vista, cruzando mi mirada, y pude ver que contenía la respiración, esperando ver si finalmente me derrumbaría y lloraría. Le di un sutil, casi imperceptible, movimiento de cabeza. Todavía no. El sistema estaba comprometido. El malware estaba identificado y era hora de iniciar la purga. Pero primero, tenía que dejar que terminaran de beber su veneno. Tenía que dejar que se sintieran victoriosos antes de derribar su mundo hasta los cimientos. Para entender por qué no simplemente volteé la mesa, grité a todo pulmón y salí furiosa en ese mismo momento. Tienen que entender la profunda y dolorosa historia que compartía con estas personas. Mi cerebro funciona como una base de datos. No solo recuerdo eventos pasados. Los catalogo, los archivo y los referencio. Sentada en esa silla de terciopelo, escuchándolos hablar sobre la fabulosa vida falsa de Tiffany, di un paseo mental por mi propio museo personal del dolor. Las exhibiciones eran numerosas, extendiéndose por interminables pasillos en mi mente, cada una un ejemplo brillante de cómo me había permitido convertirme en un cajero automático envuelto en piel humana. La exposición 1 fue el Gran Tour Europeo. Cuando Tiffany tenía 24 años, decidió que estaba gravemente deprimida y necesitaba encontrar su verdadera inspiración. En realidad, acababa de dejar su tercer trabajo de marketing de nivel de entrada en 2 años porque su jefe realmente esperaba que llegara a tiempo y hiciera el trabajo. Mis padres, actuando como si fuera una heroína de guerra herida, le organizaron una lujosa fiesta de despedida en su patio trasero. Les dijeron a todos nuestros parientes y vecinos que Tiffany había ganado una prestigiosa beca de viaje para jóvenes creativos para estudiar arquitectura en Italia y Francia. La verdad.
Mi madre me había llamado llorando histéricamente durante 3 días seguidos, diciendo que Tiffany estaba al borde de una crisis nerviosa total y que necesitaba este viaje para sanar su alma. Pagué $12,000. Cubrí los vuelos internacionales, los hoteles boutique en Roma y el pase de tren de primera clase. Durante la fiesta, me quedé en un rincón cerca de la parrilla bebiendo un ponche de frutas barato mientras Tiffany daba un emotivo discurso sobre manifestar su destino y seguir las señales del universo. Mis padres la abrazaron, llorando lágrimas de puro orgullo. Nadie me ofreció siquiera una rebanada del pastel que también había pagado en secreto. La exposición 2 fue la cena de ascenso que nunca ocurrió. Hace 3 años, obtuve un ascenso masivo en el trabajo. Me nombraron ingeniera principal en un proyecto de ciberseguridad que esencialmente aseguró mi carrera y reputación de por vida. Vino con un bono que la mayoría de la gente solo sueña con ver en una década. Estaba increíblemente orgullosa de mí misma. Había trabajado 80 horas a la semana durante años para llegar allí. Llamé a mis padres esperando que al menos una vez me invitaran a cenar. Solo una simple hamburguesa en una cafetería. Cualquier cosa para celebrarme. Mi madre contestó el teléfono frenéticamente. Antes de que pudiera siquiera compartir mis noticias, me lanzó una historia sin aliento sobre cómo Tiffany había chocado su coche contra un poste de concreto porque estaba muy estresada por sus exigentes clientes. La factura de reparación del sedán de lujo fue de $5,000. Mi madre sollozó en el auricular, diciendo que mi padre sufriría un ataque al corazón si se enteraba, y si por favor, podía encargarme de eso esta vez para mantener la paz. Me tragué mi orgullo, transferí el dinero de mi nuevo bono y pedí una pizza barata a domicilio para mí sola. Cuando finalmente les conté sobre el ascenso semanas después, durante una breve llamada telefónica, mi padre simplemente dijo: «Eso es bueno, Ashley. Asegúrate de ahorrarlo para un día lluvioso». La exposición 3 fue la taza de café. Esta fue quizás la pieza más insultante de todas, la que realmente mostró la absoluta falta de respeto que tenían por mi humanidad. Hace 2 navidades, me pasé todo el otoño pagando en secreto una deuda de tarjeta de crédito de $12,000. Tiffany la había acumulado comprando ropa de diseñador, productos de cuidado de la piel caros y cenas lujosas que publicaba en línea. Los cobradores de deudas habían estado llamando sin descanso a la casa de mis padres, y mi padre estaba perdiendo el sueño. Salí de todo el saldo en un solo pago con la estricta condición de que la hicieran cortar la tarjeta. Llegó la mañana de Navidad. Compré a mis padres un nuevo televisor de pantalla plana y le di a Tiffany una tableta de dibujo digital de alta gama que había estado pidiendo a gritos. Cuando llegó mi turno de abrir un regalo de Tiffany, despegué cuidadosamente el papel de regalo para encontrar una taza de cerámica barata de producción masiva. Impreso en el lateral con agresivas letras rosas brillantes estaban las palabras «solitaria rara». Tiffany se rió tan fuerte que se atragantó con su mimosa matutina. «Es solo una broma, Ashley, porque siempre estás trabajando en tu oscura cuevita, y tienes 0 vida social». Mi madre intervino, palmeándome el brazo de forma condescendiente, diciendo: «Oh, Ashley sabe que la amamos tal como es, incluso si es un poco seca y aburrida». Me senté en el suelo de la sala de estar sosteniendo un regalo de broma de $5 que se burlaba abiertamente de mi soledad, sabiendo que acababa de gastar $12,000 de mi propio dinero ganado con tanto esfuerzo para salvarla de la ruina financiera y los problemas legales. Durante 9 años agotadores, compré su paz. Fui una cobarde. Lo admito libremente ahora. Quería una familia amorosa tan desesperadamente que estaba dispuesta a financiar la ilusión de una. Pensé que mi generosidad implacable finalmente sería reconocida como devoción, pero solo fue reconocida como un recurso renovable. Cuanto más daba, menos me respetaban. Porque para ellos, mi dinero no era un regalo de una hija amorosa. Era un impuesto que les debía por no ser tan brillante, tan hermosa o tan encantadoramente especial como Tiffany. No era una persona real con sentimientos, defectos y necesidades. Era una subvención no reembolsable, una red de seguridad que podían pisotear sin preocuparse de que se rompiera. ¿Alguna vez has intentado usar dinero para comprar paz en tu propia familia? ¿Alguna vez has pagado una factura enorme, cubierto una deuda masiva o comprado un regalo extravagante solo esperando que finalmente te miraran a los ojos y dijeran: «Te apreciamos»? Déjame saberlo en los comentarios.
Porque sentada allí en esa mesa de acción de gracias escuchándolo reírse de mí, pensé que era la perdedora más patética y aislada del planeta, pensé que era la única persona que alguna vez se había dejado usar tan profundamente. Pero volvamos a la historia porque la verdadera traición no solo estaba enterrada en el pasado. Estaba sucediendo justo frente a mi cara y la escala del engaño era mayor de lo que jamás imaginé. Este ciclo tóxico de abuso financiero y negligencia emocional podría haber continuado para siempre. Podría haber pagado esta ridícula cena de acción de gracias, regresado a mi apartamento vacío y llorado hasta dormirme como siempre hacía. Pero algo había cambiado fundamentalmente en mí un mes antes. Comenzó con una sola llamada telefónica, un error descuidado cometido por una de las amigas falsas de Tiffany. Y ese simple error me dio la clave para desentrañar todo el fraude masivo que era la vida de mi hermana. Tiffany se autoproclamaba con orgullo fundadora y directora creativa de un exclusivo estudio de diseño de interiores. Si mirabas su meticulosamente curado feed de Instagram, pensarías que era la próxima gran cosa en el mundo del diseño de lujo. Publicaba diariamente fotos de alta resolución de paneles de inspiración estéticos, muestras de telas importadas, y ella misma sosteniendo costosos lattes de leche de avena frente a una hermosa tienda bañada por el sol en el moderno distrito del centro. Su biografía decía, curando espacios a medida para la vida de élite. Todo parecía increíblemente exitoso, adinerado y glamoroso. También era una mentira completamente fabricada, financiada directa y exclusivamente por mi sueldo. Hace 6 meses, Tiffany había logrado convencer a mis padres de que estaba a punto de lograr un gran avance en su carrera. Afirmó que solo necesitaba una oficina física para reunirse con sus clientes de alto poder adquisitivo. El problema era que el puntaje crediticio de Tiffany era una broma literal, rondando el fondo del barril, y no tenía ingresos comprobables en papel. El propietario de la propiedad premium del centro exigió un garante fuerte con un crédito impecable para firmar el contrato de arrendamiento. ¿Adivinen quién recibió la llamada telefónica histérica y llena de culpa de Carol? Ashley, si no firmas este contrato hoy, estás matando tú sola el sueño de tu hermana. Mi madre había gritado por teléfono. Esta es su gran oportunidad. Tiene clientes ricos alineados por la cuadra. Solo necesita el espacio profesional para cerrar los tratos. No seas la razón por la que fracasa. ¿Tienes el dinero, Ashley? Sé una buena hermana por una vez en tu vida. Yo me resistí con fuerza. Pedí ver su plan de negocios detallado. Pedí ver los contratos de clientes firmados. Pedí proyecciones de ingresos. Mi madre me acusó de ser un monstruo celoso y poco solidario que no podía soportar ver a su hermana tener éxito porque yo estaba atrapada en un trabajo tecnológico aburrido. Agotada, vencida por la constante manipulación emocional y desesperada por acabar con los viajes diarios de culpa, firmé los papeles. Me convertí en la garante legal de un contrato de arrendamiento comercial de $8,500 al mes. Me dije a mí misma que se hundiría o nadaría por sus propios méritos. Y si se hundía, simplemente rompería el contrato, asumiría la enorme penalización financiera y finalmente terminaría con eso. Pero entonces, exactamente un mes antes de Acción de Gracias, recibí una extraña e inesperada llamada telefónica. Era de Brittany, la supuesta mejor amiga y autoproclamada asistente ejecutiva de Tiffany. Brittany era tan insípida como Tiffany, una holgazana que amaba la estética de tener un trabajo genial sin hacer ningún trabajo real. Había llamado a mi número por error, pensando que estaba marcando una panadería de lujo local para pedir cupcakes personalizados para una supuesta reunión con un cliente. Cuando se dio cuenta de que era yo la que estaba al teléfono, sonó instantáneamente asustada y culpable. Oh, hola, Ashley. Lo siento, solo estoy haciendo un trabajo administrativo urgente para el gran proyecto nuevo de Tiffany. Hablamos luego, balbuceó antes de intentar colgar. No sé por qué, pero mis instintos de seguridad se encendieron al instante. El tono de su voz era demasiado defensivo, demasiado apresurado. Empecé a indagar. Soy ingeniera. Sé exactamente cómo encontrar cosas ocultas en Internet. Busqué los registros comerciales públicos del cliente con el que Tiffany afirmaba estar trabajando. Verifiqué los registros de LLC del Estado. Hice una búsqueda de antecedentes profunda en las cuentas específicas que ella etiquetaba en sus publicaciones elogiando su trabajo de diseño. Me tomó menos de 3 horas descubrir la horrible verdad.
No había clientes, ninguno. Los hermosos espacios que publicaba eran imágenes robadas de tableros de Pinterest europeos oscuros o fotos tomadas en salas de exposición de muebles de alta gama donde ella fingía estar comprando para proyectos. Pero la peor parte, la parte que me heló la sangre, descubrí que en realidad les estaba pagando a sus amigos, incluyendo a Brittany, para que se vistieran con ropa cara y actuaran como clientes exigentes y adinerados en su estudio. Solo para poder grabar contenido detrás de cámaras para sus redes sociales. ¿Y cómo les pagaba a estos actores aficionados? De una tarjeta de crédito de emergencia secundaria que le había dado a mi madre únicamente para emergencias médicas del hogar. Había confrontado a mi madre sobre esta grave traición 2 semanas antes de Acción de Gracias. Conduje directamente a su casa, golpeé los extractos de la tarjeta de crédito sobre la mesa de la cocina y señalé directamente las transferencias semanales de Venmo que iban directamente a la cuenta personal de Brittany. Carol ni siquiera parecía avergonzada. No se había disculpado. En cambio, estalló en fuertes y enojados sollozos. Tiffany necesita una imagen para hacer negocios en esta ciudad. Eres una persona de computadoras, Ashley. Te sientas en una habitación oscura escribiendo código todo el día. No entiendes de arte. No entiendes de branding moderno. Tiene que fingir hasta que lo logre. ¿Por qué eres tan egoísta y de mente estrecha por unos miles? ¿Egoísta? ¿De mente estrecha? Porque no quería que mis fondos de emergencia se usaran para pagar actores falsos para un negocio falso que operaba desde un edificio caro del que yo era legal y financieramente responsable. Salí de su casa ese día sintiéndome completamente vacía. No cancelé la tarjeta de inmediato. No rompí el contrato de arrendamiento en ese momento. Decidí esperar. Pensé que tal vez en Acción de Gracias, rodeados de familia, mostrarían una pequeña pizca de gratitud genuina. Tal vez Tiffany me apartaría y diría, gracias por mantenerme a flote. Me aferré a esa pequeña y patética esperanza. Pero sentada en ese restaurante, escuchando los ecos de sus risas después de que Tiffany me llamara billetera andante, esa esperanza se evaporó por completo. No solo desapareció. Se convirtió en cenizas en mi boca. No solo habían pisoteado mi dignidad, sino que estaban drenando activa y conscientemente mi sangre vital para alimentar una fantasía narcisista. Y pensaron que yo era demasiado estúpida o demasiado desesperada por su amor para levantarme y detenerlos. Había terminado. Estaba profunda y completamente harta de todos ellos. Retrocedamos un poco al principio de la cena, antes del despiadado brindis, para comprender plenamente la pura y descarada audacia de la noche. Tiffany había llegado 45 minutos tarde, haciendo una gran entrada teatral que prácticamente requería una fanfarria de trompetas. Entró en el comedor privado con un impresionante abrigo de terciopelo verde oscuro que sabía que costaba más de $1,000, sacudiendo su cabello perfectamente peinado y besando las mejillas de todos ruidosamente. Lo siento, llego tan tarde, a todos, anunció, dejando caer su bolso de diseñador sobre una silla vacía con un fuerte golpe. Un cliente muy importante tuvo un colapso total por una instalación de encimera de mármol italiano personalizada, y tuve que calmarlos durante 1 hora. La vida loca de una diseñadora de alta demanda, ¿verdad? Mis padres le sonrieron como si acabara de curar una gran enfermedad mundial. El tío Gary, un hombre que no había tenido un trabajo estable en una década y vivía de la modesta pensión de su esposa, aplaudió ruidosamente. Mira a nuestra pequeña CEO. Ganando mucho dinero y aún así tomándose un tiempo de su apretada agenda para organizar esta hermosa cena familiar. Estamos muy orgullosos de ti, cariño. ¿Organizar? Ella no organizó nada. Simplemente había enviado un enlace a este restaurante específico y caro a nuestro chat familiar y dijo, hagamos este. La estética encaja perfectamente con mi feed. Fui yo quien llamó al gerente para reservar la habitación privada. Fui yo quien depositó el fuerte pago en efectivo. Fui yo quien preseleccionó los costosos maridajes de vino para que mi padre no se quejara de que la cosecha era demasiado barata para su paladar refinado. Me senté en silencio cerca del extremo de la mesa, bebiendo mi agua, observando cómo se desarrollaba el circo. El tío Gary, muy envalentonado por su tercera copa de vino tinto premium, se inclinó sobre la mesa y me miró críticamente. Ashley, pareces un poco cansada. ¿Y subiste de peso?
Siempre estás encorvada sobre una pantalla de computadora. Realmente deberías aprender un par de cosas de tu hermana. Ella trabaja duro, pero sabe cómo vivir con verdadero estilo. Necesitas levantarte más. Tal vez comprar ropa bonita que te quede mejor. Miré mi sencillo vestido negro a medida. Era pulcro, profesional y discreto. Volví a mirar el rostro enrojecido de Gary. Estoy cómoda, tío Gary. El trabajo ha estado increíblemente ocupado últimamente. ¿Ocupada haciendo qué? Intervino Tiffany desde el otro lado de la mesa, agitando su costosa copa de champán con desdén. Escribiendo números aburridos todo el día. Honestamente, Ashley, no sé cómo lo haces. Es tan robótico. No hay pasión en ello. Realmente deberías intentar encontrar una salida creativa. Es malo para el alma simplemente perseguir un cheque corporativo. La pura y cegadora hipocresía de su declaración casi me hizo reír a carcajadas en ese mismo instante. Me estaba sermoneando sobre perseguir cheques mientras vivía enteramente al 100% del mío. Miré a Daniel. Mi primo estaba agarrando su tenedor de plata tan fuerte que sus nudillos estaban blancos. Él sabía sobre el contrato de arrendamiento comercial. Se lo había confiado hace unos meses cuando estaba revisando el complicado contrato, pidiéndole su opinión profesional sobre el mercado inmobiliario del centro. Me había advertido entonces que Tiffany era una enorme carga financiera. Ahora, viéndola realizar esta repugnante farsa, Daniel parecía querer voltear él mismo la pesada mesa de caoba. Cruzó mi mirada, con el ceño fruncido en una pregunta silenciosa y desesperada. ¿Realmente vas a dejar que diga eso? Le di un pequeño y tranquilizador movimiento de cabeza. El momento tenía que ser absolutamente perfecto. Un protocolo de ciberseguridad es más efectivo cuando el intruso cree firmemente que tiene acceso completo e irrestricto al sistema. La cena transcurrió lentamente a través de platos de rico risotto de trufa, vieiras perfectamente selladas y carne wagyu que se derretía en la boca. Todos comieron con ganas, masticando comida cara mientras se quejaban constantemente de cosas menores y ridículas. La habitación estaba un poco demasiado fría. El camarero era un poco demasiado lento. El agua no estaba lo suficientemente fría. Quejas nacidas de un privilegio que no se habían ganado y que no podían permitirse. Cada vez que el camarero se acercaba a nuestra mesa, Tiffany agitaba su mano manicurada con desdén, pidiendo más botellas de vino caro sin siquiera mirar los precios del menú. Luego llegó el postre. Los platos vacíos de la cena fueron retirados, y el camarero trajo una hermosa bandeja de plata de varios niveles con delicados pasteles franceses. El gerente del restaurante, un hombre educado y elegantemente vestido llamado Mr. Miller, con quien había hablado por teléfono para organizar todo esto, se acercó discretamente a la cabecera de la mesa. Llevaba una elegante carpeta de cuero negro que contenía la enorme factura final. Me miró directamente, haciendo contacto visual, listo para acercarse y entregársela a la persona que realmente había reservado la habitación. Pero antes de que Mr. Miller pudiera dar un paso más hacia mí, Tiffany levantó la mano imperiosamente, deteniéndolo en seco. «Oh, solo dáselo a Ashley», dijo Tiffany en voz alta, su voz cortando la agradable charla familiar. Ni siquiera se molestó en mirarme. Solo movió su muñeca vagamente en mi dirección. Ella se encarga de toda la logística aburrida y del dinero. Soy terrible con los números. Mi madre le sonrió cálidamente a Mr. Miller, tratando de actuar como una gran matriarca. Sí, Ashley se encarga de las cosas de fondo para que el resto de nosotros podamos simplemente relajarnos y disfrutar de la hermosa noche. Cosas de fondo. Eso es exactamente lo que $2,500 de mi dinero ganado con tanto esfuerzo eran para ellos. Cosas de fondo. El gerente dudó, mirando torpemente entre Tiffany, mi madre y yo. Claramente podía sentir la densa tensión, el flagrante desequilibrio de respeto en la habitación. Se acercó lentamente y colocó suavemente la carpeta de cuero negro sobre la mesa, justo al lado de mi vaso de agua. No la toqué. Solo miré el suave cuero negro. Esa carpeta era una manifestación física de todo mi patético papel en esta familia. Muy bien, a todos.
Antes de que nos adentremos demasiado en un coma alimenticio, anunció Tiffany en voz alta, golpeando su tenedor de plata contra su copa de cristal para exigir silencio. Quiero proponer un brindis por nosotros. Se puso de pie con gracia. La sala se silenció de inmediato. El escenario estaba listo. La iluminación era perfecta. La audiencia cautiva estaba atenta. Y yo me senté en las sombras oscuras al final de la mesa, observando el desastre desarrollarse, sabiendo exactamente lo que estaba a punto de hacer para destruir su mundo. Por la familia, dijo Tiffany. La cruel mueca bailando salvajemente en sus labios brillantes. Excepto por Ashley, la billetera andante que piensa que pagar cuentas la hace parte de la familia real. La risa que siguió no solo fue cruel. Fue cómodamente practicada. Era el sonido nauseabundo de personas que habían estado haciendo la misma broma viciosa durante años sin enfrentar una sola consecuencia por sus acciones. Mi padre se secó una lágrima literal de diversión del ojo, riéndose en su servilleta. Mi madre negó con la cabeza, sonriendo indulgentemente a su hija dorada. Dejé que la risa resonara fuerte y clara. Dejé que llenara la habitación privada, rebotando en las paredes texturizadas, empapándose en la costosa alfombra bajo nuestros pies. Quería recordar esta frecuencia humillante exacta. Quería grabar el sonido de su vil diversión en mi cerebro para no sentir nunca un solo gramo de culpa por lo que vendría después. La risa comenzó a apagarse lentamente. La gente se acercó a sus copas caras para beber el brindis insultante. Me puse de pie. No me puse de pie rápido. No tiré mi silla pesada hacia atrás ni hice una escena dramática. Me puse de pie lenta y suavemente, capturando la atención nerviosa de la habitación simplemente alterando la imagen estática a la que estaban tan acostumbrados. Las sonrisas en sus rostros se desvanecieron ligeramente. Mi padre parecía genuinamente confundido. Mi madre frunció el ceño, abriendo la boca, lista para decirme que me sentara y que dejara de hacer un escándalo por una broma tonta. Tomé mi simple vaso de agua con gas. Miré directamente a lo largo de la mesa a Tiffany. No miré a mis padres. No miré al tío Gary. Clavé la mirada firmemente en la mujer que me había tratado toda la vida como un peldaño inútil. ¿Por la billetera?, dije. Mi voz no era alta, pero era increíblemente fría y clara. Cortó los murmullos restantes en la habitación como un bisturí quirúrgico. La billetera que acaba de cancelar el contrato de arrendamiento de tu estudio de diseño falso. El silencio que cayó sobre la habitación fue absoluto y aterrador. Era el tipo de silencio pesado y asfixiante que sigue a un brutal accidente automovilístico justo antes de que comiencen los gritos. La boca de Tiffany se abrió, su mandíbula prácticamente golpeando su pecho. Su brazo, todavía sosteniendo su copa de champán en alto, se hundió lentamente sobre la mesa. La expresión engreída y arrogante desapareció de su rostro, reemplazada instantáneamente por un pálido y tembloroso pánico. ¿Qué? ¿Qué acabas de decir?, susurró, con la voz temblorosa. Di un sorbo lento y deliberado a mi agua, dejé el vaso suavemente y tomé la carpeta de cuero negro que contenía la enorme factura. Llamé al propietario del centro esta tarde, Tiffany, dije, mi tono casual, conversacional, como si estuviéramos discutiendo el pronóstico del tiempo. Oficialmente retiré mi nombre como tu garante financiero. Sin mi excelente crédito respaldando tu cuenta bancaria vacía, tienes exactamente 72 horas para desalojar las instalaciones. Se acabó. Los clientes falsos ricos que pagan a tus amigos vagos para que finjan contratarte. Las sesiones de fotos falsas de Instagram en habitaciones vacías. Todo está hecho, Tiffany. Mi madre jadeó ruidosamente, su mano voló dramáticamente a su pecho. ¿De qué demonios estás hablando? ¿Estás loca? No puedes hacerle eso al próspero negocio de tu hermana. No es un negocio, mamá. Daniel intervino de repente, su voz alta, firme y resonando con disgusto. Todos giraron la cabeza hacia él en estado de shock. Es una obra de teatro y Ashley ha estado pagando toda la producción teatral. Diles, Tiffany. Diles cómo usas el dinero de Ashley para pagar a Brittany para que actúe como una clienta rica. Mi padre miró a Tiffany, su rostro enrojeció profundamente. ¿Tiffany? ¿De qué está hablando? ¿Es esto cierto?
Tiffany estaba hiperventilando ahora, sus ojos asustados se movían por la habitación, buscando una ruta de escape. Está mintiendo. Solo tiene celos de mi éxito. Quiere arruinarme. No necesito arruinarte, dije con calma, disfrutando del puro terror en sus ojos. En realidad no existes en papel. Pero hablando de papel, deslicé la carpeta de cuero negro sobre la mesa de madera lisa. Se deslizó perfectamente y se detuvo justo frente al plato de Tiffany. Miré al gerente del restaurante, Mr. Miller, que estaba de pie cerca de la puerta, con los ojos muy abiertos por la sorpresa. Mr. Miller, la tarjeta de crédito registrada para el depósito ha sido cancelada. El saldo restante de esta costosa noche será pagado en su totalidad por la anfitriona. La CEO sentada justo ahí. Tiffany miró la carpeta de cuero como si fuera una bomba de tiempo. Ashley, no puedes hacerme esto. Mi tarjeta será rechazada. No tengo $2,000 en mi cuenta. Entonces supongo que será mejor que vayas a la cocina y empieces a lavar platos con ese vestido de terciopelo de diseñador, respondí fríamente. Tomé mi bolso. Miré a mis padres que estaban congelados en un silencio atónito, sus bocas abriéndose y cerrándose como peces fuera del agua. Espero que la broma cruel haya valido la pena, les dije, mi voz goteando con finalidad, porque es lo último que recibirán de mí. Me di la vuelta y salí del comedor privado. Escuché a mi madre gritar mi nombre, un sonido agudo, desesperado y de pánico. Escuché los balbuceos sin sentido del tío Gary. Escuché a Tiffany estallar en sollozos teatrales y dramáticos. Pero no miré hacia atrás. Caminé erguida por el comedor principal, empujé las pesadas puertas de cristal y salí a la fría noche de noviembre. Cuando finalmente llegué a mi coche en el estacionamiento, mis manos temblaban violentamente. No por miedo, sino por la enorme y abrumadora descarga de adrenalina. Desbloqueé la puerta, me deslicé en el asiento del conductor, agarré el volante y solté un largo y entrecortado aliento que sentí que había estado conteniendo durante 9 años. ¿Lo hice? Finalmente corté el cordón parasitario. Pero al poner la llave en el encendido, la pantalla de mi teléfono se iluminó intensamente en el asiento del pasajero. La notificación bancaria que había visto antes durante la cena seguía brillando en la pantalla. Abrí la aplicación bancaria, mi ritmo cardíaco disminuyendo a un ritmo metódico y calculador. Alguien había retirado exitosamente $5,400 de la cuenta médica conjunta. Hice clic en los detalles de la transacción. La transferencia no fue a un hospital. No fue a una farmacia para medicamentos. El dinero había sido transferido directamente a una cuenta de PayPal perteneciente a Brittany. Tiffany había usado el fondo de emergencia médico de nuestro padre para pagar a su asistente falsa. Justo en medio de la cena de acción de gracias que yo pagué. Me senté sola en el coche helado, la dura luz azul de la pantalla de mi teléfono reflejándose en mis ojos. $5,400 desaparecidos en un instante. Desviados de una cuenta segura destinada únicamente a comprar la medicación cardíaca de mi padre mayor directamente a los bolsillos codiciosos de un parásito inútil solo para que Tiffany pudiera mantener sus apariencias de riqueza falsas en línea. La ira que había sentido dentro del restaurante era caliente, caótica y desordenada. La ira que sentía ahora sentada en la oscuridad era fría, precisa y quirúrgica. Pensaron que acababa de hacer un berrinche dramático. Pensaron que conduciría a casa, me calmaría durante el fin de semana y eventualmente volvería arrastrándome en unos días para disculparme por arruinar la sagrada festividad. No tenían idea de con quién estaban tratando. Conduje a casa en un silencio total e ininterrumpido. Cuando entré por la puerta principal y dejé las llaves en el mostrador, mi teléfono prácticamente se estaba derritiendo por el bombardeo incesante de llamadas y mensajes de texto. 14 llamadas perdidas de mamá. 6 llamadas perdidas de papá. Mensaje de texto del tío Gary: eres una desgracia asquerosa para esta familia. Dejar a tu propia hermana con una cuenta enorme. ¿No tienes vergüenza? Mensaje de texto de mamá: Ashley, por favor, contesta el teléfono ahora mismo. Tiffany está llorando incontrolablemente en el baño. El gerente amenaza con llamar a la policía. Tuvimos que juntar todas nuestras tarjetas de crédito para poder irnos. ¿Cómo pudiste ser tan increíblemente cruel con tu propia sangre?
Mensaje de texto de papá, vamos a tu apartamento. Necesitas arreglar este lío ahora mismo. No respondí a ninguno de sus mensajes desesperados. Caminé con calma a mi oficina en casa, encendí mis 2 monitores y me crujieron los nudillos. Era hora de cuantificar la fea verdad. Abrí una hoja de cálculo de Excel en blanco. Soy meticulosa con mis finanzas personales. Cada dólar que he gastado, ahorrado o invertido está registrado en bases de datos seguras. Me tomó menos de 40 minutos compilar los datos requeridos. Creé una hoja de cálculo maestra detallando cada rescate financiero, regalo de cumpleaños, pago de arrendamiento comercial, reparación de automóviles y préstamo falso que había proporcionado a mis padres y a Tiffany durante los últimos 9 años agonizantes. Los categoricé meticulosamente. La categoría eran las emergencias de Tiffany, que incluían interminables reparaciones de automóviles, deudas masivas de tarjetas de crédito y pagos de alquiler de lujo. La categoría B era la asistencia parental que cubría sus facturas médicas y suplementos hipotecarios secretos. La categoría C era el estudio de diseño, que enumeraba los pagos de arrendamiento comercial y los fondos robados para pagar a clientes falsos. La categoría D eran las vacaciones y eventos, incluida la desastrosa cena de esta noche. Formateé las celdas cuidadosamente. Puse los encabezados en negrita y claros. Resalté el gran total en rojo brillante e innegable en la parte inferior de la página. Cantidad total extraída, $184,000. $184,000. Una verdadera fortuna. El precio de una hermosa casa en algunos estados. El costo de una jubilación anticipada muy cómoda. Eso es exactamente lo que había vertido en el pozo sin fondo de su afecto solo para ser llamada una billetera andante, como un chiste familiar. Guardé el archivo como un documento PDF seguro para que no pudieran manipular los números. Abrí mi cliente de correo electrónico y creé un nuevo mensaje. Puse a mi padre, a mi madre, a Tiffany y al tío Gary en la línea de destinatarios directos. Para mayor seguridad, puse a Daniel con copia oculta para que pudiera presenciar las consecuencias. La línea de asunto era simple, profesional y mortal, el costo de una billetera andante, recibos adjuntos. No escribí un ensayo largo, emocional y lleno de lágrimas. No exigí una patética disculpa. Escribí exactamente 3 oraciones en el cuerpo del correo electrónico, se adjunta el historial completamente detallado de mis contribuciones financieras a esta familia durante los últimos 9 años, totalizando $184,000. A partir de esta noche, la billetera está cerrada permanentemente. No me contacten nunca más. Hice clic en enviar. Me recosté en mi silla ergonómica de escritorio y miré el techo. El silencio en mi apartamento era ensordecedor, pero increíblemente limpio. No había ninguna corriente subterránea de ansiedad carcomida, ni temor a la próxima llamada telefónica pidiendo un favor masivo. Sentí una extraña sensación flotante de euforia invadiéndome. Si estuvieras en mi lugar, habrías enviado ese correo electrónico o lo habrías llevado un paso más allá y habrías publicado la hoja de cálculo directamente en Facebook para que todos sus amigos, vecinos y clientes falsos la vieran. Dale me gusta si crees que hice lo correcto y házmelo saber en los comentarios cómo lo habrías manejado. Ahora, veamos cómo la familia perfecta maneja los números fríos y duros. Sabía que el correo electrónico detonaría como una bomba en sus regazos. Me imaginaba a mi padre abriéndolo en su teléfono, sus ojos escaneando el número imposible al final de la pantalla. Me imaginaba a mi madre tratando frenéticamente de encontrar una excusa, tratando de racionalizar cómo robar casi $200,000 era solo ayudar a la familia. Apagué mi computadora, caminé a la cocina, me serví un generoso vaso de bourbon caro que había comprado para mí y nunca compartía, y me fui a la cama. Dormí mejor esa noche de lo que lo había hecho en una década. Pero sabía que la guerra estaba lejos de terminar. No se puede cortar el suministro de alimento de un parásito y esperar que simplemente se arrastre y muera en silencio en la oscuridad. Iban a contraatacar. Iban a intentar avergonzarme, culparme o forzarme a la sumisión. Y efectivamente, a la mañana siguiente, me desperté no con el suave sonido de mi despertador, sino con el aterrador sonido de puños golpeando violentamente mi puerta principal. El golpe era tan fuerte y agresivo que literalmente sacudía el marco de la puerta.
Habían venido por mí, pero estaban a punto de descubrir que la chica débil que solía pagar por todo estaba muerta y enterrada, y la mujer que la reemplazó no tomaba prisioneros. Gracias por seguir hasta el final de esta parte de la historia. Si has llegado hasta aquí, por favor, deja un comentario con la palabra clave "Soy la ganadora". Esta es la señal secreta para nuestros espectadores más pacientes, y le daré me gusta y responderé a cualquier comentario que contenga "Soy la ganadora". Los golpes en mi puerta principal no cesaron. Era implacable, resonando en el silencioso pasillo de mi edificio de apartamentos como el redoble de un tambor de guerra. Me quedé en mi cocina un momento, agarrando mi taza de café de cerámica, sintiendo como el líquido tibio vibraba con cada golpe en la pesada madera de mi puerta principal. La chica débil y desesperada que solía ser habría corrido a abrir, aterrorizada de hacerlos esperar, aterrorizada de su ira. Pero la mujer que había salido de ese restaurante la noche anterior simplemente dio un lento sorbo a su café negro, dejó la taza sobre la encimera de granito y caminó hacia la puerta con pasos medidos y silenciosos. Me acerqué a la mirilla. Era mi padre, Richard. No parecía el hombre engreído y risueño que había chocado felizmente su copa por mi humillación apenas 12 horas antes. Parecía 10 años mayor. Tenía el cabello despeinado, el rostro enrojecido y manchado, y llevaba un abrigo arrugado puesto apresuradamente sobre la ropa del día anterior. Levantó el puño para golpear la puerta de nuevo, pero quité el cerrojo y la abrí antes de que pudiera golpear. Se tambaleó un poco hacia adelante, sorprendido por la apertura repentina. Por un segundo, ninguno de los dos habló. Me miró, con los ojos muy abiertos y ensangrentados, buscando en mi rostro la familiar sumisión que solía ver. No encontró más que un muro en blanco e impenetrable. ¿Estás loca?, siseó, con la voz temblorosa por una mezcla de rabia y puro pánico. Se abrió paso en mi entrada sin esperar una invitación. Di un paso atrás, dejando la puerta abierta detrás de él. Baja la voz o llamaré a la seguridad del edificio para que te escolten fuera, dije. Mi voz era peligrosamente baja, perfectamente nivelada. Mi padre se detuvo en seco, parpadeando como si le hubiera abofeteado. Ashley, has destruido por completo esta familia. ¿Tienes idea de lo que hiciste anoche? El tío Gary amenaza con cortar lazos con nosotros. Tu madre no ha dejado de llorar desde que salimos del restaurante. ¿Y Tiffany? Tiffany está sufriendo un ataque de nervios. ¿Cómo pudiste enviar un correo electrónico así? ¿Cómo pudiste documentar esas cosas y arrojárnoslas a la cara? No les arrojé nada a la cara, respondí, cruzándome de brazos. Proporcioné una contabilidad precisa de mis inversiones financieras en una familia que me considera nada más que una billetera andante. Te reíste del chiste, papá. Pensaste que era hilarante. Así que simplemente cerré la cuenta. ¿Cuál es el problema? El problema es que estás actuando como una niña vengativa, gritó, acercándose, tratando de usar su presencia física para intimidarme como solía hacerlo cuando yo era adolescente. No entiendes cómo funciona el mundo real. ¿Crees que puedes simplemente quitarle la alfombra a tu hermana porque te hirieron los sentimientos? Es un artista. Necesita apoyo. Necesita una dosis de realidad y necesitas irte, dije, señalando el pasillo abierto. Él no se movió. En cambio, su ira pareció evaporarse de repente, reemplazada por una desesperación frenética y aterradora que me puso los pelos de punta. Miró mi apartamento salvajemente, observando los muebles caros, el arte moderno, el éxito limpio y tranquilo de mi vida. Ashley, por favor, balbuceó, con la voz quebrada. No entiendes. No puedes retirar tu crédito de ese contrato de arrendamiento comercial. No puedes cortarnos ahora mismo. El momento. El momento es un desastre. Entrecerré los ojos. ¿Por qué el momento es un desastre?, pregunté, mi cerebro analítico sintiendo inmediatamente una enorme discrepancia en su historia. El hecho de que yo le corte a Tiffany no debería afectar las finanzas de tu hogar. Tú y mamá tienen sus pensiones. Son dueños de su casa por completo. ¿Qué tiene que ver mi dinero con su supervivencia? El rostro de mi padre se desmoronó. El patriarca arrogante desapareció por completo, dejando atrás un hombre patético y acorralado. Se apoyó en mi mesa consola, mirando al suelo.
Ya no somos dueños de la casa por completo, Ashley, susurró, las palabras saliendo de él como cristales rotos. El silencio en la habitación fue absoluto. Lo miré fijamente, mi mente procesando miles de datos, conectando los puntos que había ignorado anteriormente. ¿Qué acabas de decir? Me miró, con los ojos llenos de lágrimas. Sacamos una segunda hipoteca hace 2 años. Tiffany vino a nosotros. Dijo que tenía una oportunidad increíble para invertir en un enorme envío al por mayor de muebles italianos importados para su estudio. Dijo que podía venderlos a sus clientes de élite por el triple de ganancias, pero necesitaba capital de trabajo. Un capital de trabajo enorme. Nos prometió que lo devolvería en 6 meses con intereses. Juró por su vida, Ashley. Y se lo diste, dije, mi voz apenas un susurro, completamente vacía por la magnitud de su estupidez. Hipotecaste la casa que pasaste 30 años pagando para financiar una estafa. Tuvimos que hacerlo, gritó a la defensiva. Es tu hermana. Creímos en ella, pero el envío se retrasó, y luego los clientes se echaron atrás, y luego necesitaba más dinero para cubrir los gastos de almacenamiento. Alto, ordené, levantando la mano. ¿Cuánto, papá? ¿Cuánto le debes al banco ahora mismo? Tragó saliva con dificultad, desviando la mirada. $150,000, y hemos faltado a los últimos 4 pagos. El banco envió una notificación de intención de ejecución hipotecaria la semana pasada. Íbamos a pedirte un préstamo después de la cena de Acción de Gracias. Íbamos a sentarte y explicarte todo, pero luego arruinaste la cena. Hiciste esa horrible escena. Si no nos ayudas ahora mismo, Ashley, tu madre y yo vamos a quedarnos sin hogar. La trágica ironía de la situación me golpeó con la fuerza de un tren de carga. Anoche, estaban sentados en un lujoso comedor privado que yo pagué, bebiendo vino caro, riendo incontrolablemente mientras mi hermana me llamaba una perdedora patética cuyo único valor era el dinero. Se rieron en mi cara mientras sabían en secreto que estaban a semanas de perder su casa, completamente dependientes de la esperanza de que yo les escribiera ciegamente un cheque por $150,000. Mi padre se arrodilló de repente allí mismo en mi suelo de madera. La visión de él, un hombre que nunca había elogiado mi arduo trabajo, arrodillado ante mí, rogando por dinero en efectivo, era nauseabunda. Por favor, Ashley, te lo ruego como tu padre. Salva la casa. Juro que te pagaremos cada centavo. Solo danos el dinero. Salva a nuestra familia una última vez. Lo miré. No sentí lástima. No sentí amor. Sentí una claridad absoluta y helada. No me veían como una hija. Nunca lo habían hecho. Yo era una institución de crédito para ellos. Un banco sin límites y sin sentimientos. Levántate, dije fríamente. Se puso de pie torpemente, un patético brillo de esperanza encendiéndose en sus ojos. ¿Nos ayudarás? ¿Escribirás el cheque? No, no te escribiré un cheque, dije, mirándolo directamente a los ojos. Porque si te doy efectivo, simplemente se lo entregarás directamente a Tiffany la próxima vez que llore por un cliente falso. Ya no voy a financiar sus delirios, y ciertamente no voy a financiar los tuyos. Sal de mi apartamento. Pero Ashley, el banco. Gritó, su rostro contorsionándose de pánico. Sal. Repetí, dando un paso hacia él con una postura tan rígida e intimidante que realmente se tambaleó hacia atrás, hacia el pasillo. Le cerré la puerta en la cara y puse el cerrojo. Me quedé apoyada contra la madera, escuchándolo sollozar y golpear la puerta con los puños durante otros 5 minutos antes de que finalmente se rindiera y se arrastrara hacia el ascensor. Podría haber dejado que perdieran la casa. Podría haber dejado que terminaran en la calle. Habría sido la venganza pasiva definitiva. Pero soy una ingeniera de sistemas. No solo veo cómo los sistemas se bloquean. Los tomo. Caminé hacia mi escritorio, tomé mi teléfono y busqué en mis contactos hasta que encontré el número de M.R. Sterling, mi abogado de gestión de patrimonio. Era hora de construir un cortafuegos que nunca podrían traspasar. M.R. Sterling no era el tipo de abogado que contratas para negociar un acuerdo amistoso.
Era el tipo de abogado que contratas cuando quieres arrasar la tierra y salar los campos para que nada pueda volver a crecer allí. Era astuto, impecablemente vestido con un traje de carbón a medida, y poseía un comportamiento tan frío que mi personalidad analítica parecía cálida y tierna. Me senté frente a él en su oficina de cristal en un rascacielos un martes por la mañana, exponiendo la caótica y desordenada realidad de la ruina financiera de mi familia. Le entregué la hoja de cálculo impresa que le había enviado a mi familia por correo electrónico junto con un informe de registros de propiedad pública recién adquirido sobre la casa de mis padres. M.R. Sterling revisó los documentos en completo silencio. El único sonido en la habitación era el tic-tac de su caro reloj y el suave susurro del papel. Trazó un dedo por la notificación de ejecución hipotecaria que había logrado obtener de la base de datos del condado. $150,000 en mora de una segunda hipoteca, murmuró M.R. Sterling, sin levantar la vista. Y la razón principal de esta mora es el continuo desvío indocumentado de fondos a su hermana Tiffany para un negocio que genera 0 ingresos verificables. Eso es correcto, dije, sentada perfectamente erguida en la silla de cuero para invitados. Mi padre me lo admitió en la cara. Se perdieron 4 pagos consecutivos porque le estaban dando el dinero de su hipoteca a ella. Si no hago nada, el banco embargará la propiedad en 60 días. M.R. Sterling finalmente levantó la vista, ajustándose las gafas con montura plateada. La mayoría de los clientes en su posición simplemente se irían. Usted no tiene ninguna obligación legal con estas personas. Su mala gestión financiera es enteramente su propia culpa. ¿Por qué está aquí, Ashley? ¿Quiere pagar su deuda? Quiero adquirir la deuda, lo corregí, mi voz completamente desprovista de emoción. Quiero comprar la casa en efectivo directamente al banco. Quiero mi nombre en la escritura. Quiero convertirme en su casera. M.R. Sterling levantó una ceja, una rara señal de intriga cruzó su rostro estoico. Un juego de poder. Muy efectivo, pero conlleva complicaciones. Si usted es dueña de la casa y les permite vivir allí, sin duda continuarán apoyando a su hermana. Lo verán como un paseo gratis, permitiéndoles redirigir cualquier ingreso exiguo que les quede directamente a sus bolsillos. Esencialmente, la estará financiando indirectamente de nuevo. Por eso mismo vamos a crear un fideicomiso, expliqué, inclinándome hacia adelante, apoyando los codos en su escritorio de caoba. Quiero que redacte un fideicomiso legal inquebrantable. El fideicomiso tendrá la propiedad. A mis padres se les concederá una tenencia vitalicia para vivir en la casa sin pagar alquiler. Sin embargo, la tenencia viene con condiciones absolutas e innegociables. Estoy escuchando, dijo M.R. Sterling, tomando un bolígrafo plateado y colocándolo sobre su bloc legal. Condición 1, declaré claramente. Tiffany tiene legalmente prohibido entrar a las instalaciones. Si pone un pie en la propiedad, la tenencia se revoca de inmediato, y tienen 30 días para desalojar antes de que la casa se venda. M.R. Sterling asintió lentamente, escribiéndolo. Una cláusula de exclusión estricta. Muy agresiva. ¿Me gusta? Condición 2, continué, mi corazón latiendo con una satisfacción rítmica y constante. Mis padres deben someterse a una auditoría trimestral de sus finanzas personales realizada por un contador externo neutral contratado por el fideicomiso. Si hay alguna evidencia, ni siquiera prueba, solo evidencia, de que han transferido fondos, avalado préstamos o proporcionado cualquier asistencia financiera a Tiffany, el fideicomiso se disuelve, la tenencia se revoca y la casa sale al mercado. M.R. Sterling dejó de escribir. Me miró, una sonrisa genuina se formó en sus labios por primera vez desde que lo conocí. Usted los está asfixiando financieramente. Los está obligando a elegir entre tener un techo sobre sus cabezas y financiar a su hija adorada. No los estoy obligando a nada, respondí suavemente. Simplemente estoy proporcionando un entorno seguro y estable para su jubilación. Si eligen violar los términos de su propia salvación, esa es una elección que hacen libremente. Estoy protegiendo mi inversión. M.R. Sterling tardó exactamente 48 horas en redactar la documentación. Los documentos eran una obra maestra de enredo legal. Se cerraron todas las lagunas. Se bloquearon todos los posibles rodeos con severas sanciones financieras.
Era un sistema impecable e impenetrable. Transferí el efectivo para liquidar la deuda bancaria y finalizar la transferencia de propiedad. Cuando la documentación estuvo lista, envié un mensajero formal a la casa de mis padres con una carta de demanda de la oficina de M.R. Sterling. La carta les indicaba que comparecieran en el bufete de abogados la tarde siguiente para firmar el acuerdo de tenencia o enfrentar procedimientos de desalojo inmediatos. Llegaron pareciendo fantasmas. Mi madre, Carol, que normalmente se movía con un aire de superioridad, estaba encorvada, agarrando su bolso de diseñador como un escudo. Mi padre parecía físicamente enfermo. Se sentaron en las lujosas sillas de cuero frente a M.R. Sterling, negándose a hacer contacto visual conmigo. M.R. Sterling no les ofreció café. No conversó. Deslizó la gruesa pila de papeles sobre el escritorio y explicó los términos del fideicomiso con una voz que no dejaba absolutamente ningún espacio para la negociación o la manipulación emocional. Leyó en voz alta la cláusula de exclusión sobre Tiffany. Mi madre jadeó, finalmente mirándome, con los ojos anegados en lágrimas de absoluto horror. Ashley, no puedes hacer esto, suplicó, con la voz quebrada. Es tu hermana. Es nuestra hija. Nos estás diciendo que nunca podremos tenerla en nuestra propia casa para Navidad, para Acción de Gracias. Estás destrozando esta familia. Ya no es su hogar, mamá, dije, mi voz tan fría como el hielo. Es mi propiedad, y no permito parásitos en mi propiedad. Tienen dos opciones hoy. Pueden firmar los papeles, vivir aquí cómodamente el resto de sus vidas y dejar que Tiffany descubra cómo sobrevivir en el mundo real. O pueden negarse a firmar, salir por esa puerta y averiguar dónde dormirán los tres el próximo mes cuando el banco cambie las cerraduras. Mi padre se cubrió la cara con las manos y sollozó en silencio. Fue un sonido patético, pero no me conmovió. Había pasado 9 años llorando en secreto por su negligencia. Ahora era su turno de sentir el peso de las consecuencias. Por favor, Ashley, suplicó mi madre, extendiendo la mano por el escritorio, tratando de agarrar la mía. Retiré mi mano bruscamente, fuera de su alcance. No nos hagas elegir, por favor. Yo no les hice elegir, dije, mirándola con total desapego. Ustedes eligieron cada vez que tomaron mi dinero ganado con tanto esfuerzo y se lo dieron a ella. Hicieron su elección cuando se rieron de mí en ese restaurante. Yo solo estoy formalizando el acuerdo. Firmen los papeles o váyanse. Con manos temblorosas, mi padre tomó el costoso bolígrafo que M.R. Sterling le proporcionó. Firmó su nombre en los puntos, sus lágrimas manchando el nítido papel blanco. Mi madre hizo lo mismo, llorando abiertamente, lamentando la pérdida de su control, la pérdida de la financiación interminable de su hija dorada y la pérdida de la ilusión que había mantenido durante décadas. Salieron de la oficina sin despedirse. Me senté en la silla, viendo cómo la puerta se cerraba tras ellos. Sentí un peso masivo y pesado levantarse de mi pecho, evaporándose en el aire. Soy dueña del tablero. Controlaba el juego. Pero aún quedaba un cabo suelto que había que atar. Era hora de ocuparse de Tiffany. El falso estudio de diseño de Tiffany estaba ubicado en un distrito de moda, muy codiciado en el centro. El edificio presentaba paredes de ladrillo visto, enormes ventanales de suelo a techo y un precio de alquiler absolutamente astronómico. Durante 6 meses, yo había sido el pilar silencioso e invisible que sostenía este monumento a su narcisismo. Hoy iba a ser la bola de demolición. Llegué al estudio a las 2 de la tarde un viernes. No vine sola. Traje a M.R. Sterling, que llevaba su elegante maletín de cuero, y al señor Peterson, el propietario del edificio, un hombre mayor y de aspecto severo que estaba absolutamente furioso por la notificación de cancelación de 72 horas que había emitido con respecto a mi estado de garante. A través de los enormes ventanales de cristal, pude ver a Tiffany. Estaba en su elemento. Había instalado una luz anular en el centro de la impecable habitación vacía. Llevaba un elegante blazer extra grande, sostenía un portapapeles y hablaba directamente a su teléfono, claramente grabando un vídeo en vivo para sus miles de seguidores. Sentada en un sofá de terciopelo en el fondo estaba Brittany, fingiendo teclear afanosamente en un portátil, interpretando su papel pagado de asistente diligente. Empujé la pesada puerta de cristal. La campanita que había encima sonó alegremente.
Tiffany ni siquiera levantó la vista de su teléfono. Estamos cerrados para filmación privada en este momento, gritó con su voz dulcemente enfermiza de atención al cliente. Por favor, envíe un correo electrónico a mi asistente para reservar una consulta. No estoy aquí para una consulta, Tiffany, dije, mi voz resonando en los suelos de madera. Tiffany se quedó paralizada. Bajó el teléfono, sus ojos se abrieron al ver a mi abogado, al propietario y a mí entrar en su santuario perfectamente curado. La sangre se le fue del rostro, dejándola pálida y aterrorizada. Ashley, balbuceó, tocando rápidamente la pantalla de su teléfono para finalizar su transmisión en vivo. ¿Qué estás haciendo aquí? No puedes irrumpir así en mi lugar de negocios. El señor Peterson dio un paso adelante, cruzándose de brazos. Esto ya no es su lugar de negocios, señorita. A partir de esta mañana, su hermana ha retirado oficialmente su respaldo financiero. Inmediatamente hice una verificación de crédito suya. Usted no califica para alquilar un espacio de estacionamiento en la ciudad, y mucho menos una tienda comercial premium. Le estoy entregando una notificación inmediata de desalojo. Tiene hasta el lunes por la mañana para retirar sus pertenencias, o cambiaré las cerraduras y todo será tirado al contenedor en el callejón. Tiffany tropezó hacia atrás, golpeando el borde de una mesa de mármol. Miró al propietario, luego a Mr. Sterling y finalmente a mí. Sus ojos estaban salvajes, moviéndose por la habitación como un animal atrapado. No puedes hacer esto, chilló, su voz quebrándose de pánico. Ashley, estás arruinando mi vida. Tengo clientes. Tengo proyectos importantes en marcha. Estás destruyendo mi carrera por pura envidia. Di un paso lento y deliberado hacia adelante, invadiendo su espacio personal. Miré la hermosa habitación vacía. ¿Tu carrera? Pregunté suavemente, mi voz goteando veneno. ¿Qué carrera, Tiffany? ¿Te refieres a los clientes falsos con los que finges reunirte? ¿Te refieres a las fotos que robas de otros diseñadores en línea? ¿O te refieres a pagarle a Brittany para que se siente en ese sofá y actúe como empleada usando el dinero que le robaste del fondo médico de papá? Brittany de repente cerró el portátil de golpe. Se levantó del sofá de terciopelo, con una expresión de extrema incomodidad. Espera, dijo, su voz temblaba ligeramente. El dinero de mi tarifa diaria provino del fondo médico de tu padre. Volví mi mirada hacia Brittany. Sí. Mi padre tenía una afección cardíaca. Les di a mis padres una tarjeta de crédito de emergencia para pagar sus medicamentos y copagos. Tiffany tomó esa tarjeta y la usó para enviarte $500 a la semana por Venmo para que fingieras ser su amiga y empleada. El grifo del dinero está oficialmente cerrado, Brittany, estás actuando en una obra que acaba de quebrar. Brittany miró a Tiffany con puro y descarado asco. La ilusión de su glamorosa amistad se hizo añicos en cuestión de segundos. ¿Me estás tomando el pelo, Tiffany? Espetó Brittany, agarrando su bolso de la mesa. Me dijiste que habías conseguido un inversor inicial masivo. Me dijiste que Ashley era solo un burro estúpido y diligente al que le gustaba pagar cosas porque no tenía vida propia. Las palabras flotaron en el aire. Burro diligente. Eso es lo que la hija dorada me llamaba a mis espaldas mientras vaciaba mis cuentas bancarias para financiar sus mentiras. El rostro de Tiffany se enrojeció profundamente. Brittany, cállate, gritó. Ella está mintiendo. Ashley está loca. No estoy mintiendo y no te pagaré más, dijo Brittany, caminando rápidamente hacia la puerta. Diviértete moviendo tus muebles falsos tú sola, psicópata. La puerta de cristal se cerró de golpe tras ella, la campana sonando una última nota burlona. Tiffany se quedó en el centro de la habitación, completamente sola, despojada de su audiencia, su asistente falsa y su red de seguridad invisible. Me miró, las lágrimas corrían por su rostro, su maquillaje cuidadosamente aplicado en oscuras manchas. ¿Por qué me haces esto? Sollozó, hundiéndose de rodillas en el suelo de madera, un patético montón de ropa de diseñador y delirios destrozados. Soy tu hermana. La miré. No sentí absolutamente nada. Ni lástima, ni remordimiento, ni culpa familiar persistente.
Mi carrera se construyó con semanas de 80 horas, noches sin dormir y sacrificio constante, dije con calma. Tu carrera se compró con mi salario, respaldada por mi crédito y mantenida por mi silencio. Simplemente estoy retirando mi inversión. Tienes hasta el lunes, Tiffany. Te sugiero que empieces a empacar. Me di la vuelta y salí del estudio, seguido de cerca por Mr. Sterling y el señor Peterson. Salí a la concurrida acera, el aire frío de la ciudad golpeándome la cara. El sol brillaba intensamente. Tomé una respiración profunda, llenando mis pulmones con el dulce y embriagador aire de la libertad absoluta. El imperio de las mentiras había sido oficialmente reducido a cenizas. Exactamente una semana después, ocurrió el colapso final. Era un jueves por la tarde frío y lluvioso. Estaba sentada en mi sala de estar, con unos cómodos pantalones de chándal, revisando un código complejo en mi portátil mientras un documental sonaba suavemente en el televisor de fondo. Mi vida había vuelto a un estado de paz tranquila y predecible. Entonces sonó el timbre. Revisé el feed de la cámara de seguridad de mi teléfono. De pie en el pasillo, pareciendo una rata ahogada, estaba Tiffany. No llevaba terciopelo de diseñador ni el pelo perfectamente peinado. Llevaba una sudadera con capucha barata y extra grande, mallas húmedas y zapatillas de deporte. Parecía exhausta, pálida y completamente rota. Dudé en ignorarla. Dudé en llamar a la recepción para que la retiraran, pero una pequeña parte profundamente analítica de mi cerebro quería ver el resultado final del sistema que había desmantelado. Quería mirarla a los ojos y confirmar que el virus había sido completamente erradicado. Caminé hacia la puerta y la abrí, dejando la cadena de seguridad puesta. Tiffany me miró a través de la estrecha rendija. Tenía los ojos inyectados en sangre e hinchados por días de llorar. Ashley, susurró con la voz temblorosa. Por favor, déjame entrar. Solo por 10 minutos. ¿Qué quieres, Tiffany? Pregunté, mi tono plano, sin traicionar ninguna emoción. No tengo a dónde ir, sollozó, apoyando la frente en el marco de la puerta. El propietario me cerró el estudio el lunes. Todas mis tarjetas de crédito están al máximo y siendo rechazadas por todas partes. Me echaron de mi apartamento esta mañana porque llevo 3 meses de retraso en el alquiler. Intenté ir a casa de Brittany, pero me bloqueó el número. Literalmente no tengo nada. Por favor, Ashley, somos hermanas de sangre. No puedes dejarme aquí afuera en el frío. La audacia de su manipulación era casi impresionante. Todavía intentaba usar la carta de la sangre, todavía intentaba aprovechar el accidente biológico de nuestro ADN compartido para extraer recursos. Desenganché la cadena de seguridad y abrí la puerta más, apoyándome en el marco. Hermanas de sangre, repetí lentamente, dejando que las palabras rodaran en mi boca como una píldora amarga. Señalé la mesa de entrada detrás de mí. Sentada allí en un simple marco plateado había una fotografía. Era la única fotografía que mantenía expuesta que nos mostraba a las dos. Fue tomada en una reunión familiar hace años. Sangre es lo que compartimos la noche de Acción de Gracias, Tiffany, dije, mi voz endureciéndose como el acero. Te paraste frente a nuestros parientes de sangre. Levantaste una copa de champán caro que yo pagué, y felizmente pisoteaste toda mi dignidad para hacerlos reír. No te importó la sangre entonces. No necesitabas una hermana. Necesitabas un cajero automático para financiar tu vida falsa y un saco de boxeo para sentirte superior. Tiffany se cubrió el rostro con las manos, llorando ruidosamente. Fui estúpida. Fui arrogante. Lo siento, Ashley. Lo siento muchísimo. Haré cualquier cosa. Conseguiré un trabajo de verdad. Te pagaré. Solo déjame dormir en tu sofá. Solo dame un préstamo para conseguir un apartamento barato, por favor. La vi llorar. Fue el cambio de poder definitivo. La hija dorada, el centro del universo, rogándole migajas a la sombra invisible. ¿Por qué no vas con mamá y papá? Pregunté lógicamente. Siempre te sacan de apuros. Hipotecaron su casa por ti. Ve a dormir a tu habitación de la infancia.
Tiffany levantó la vista, su rostro contorsionado por la confusión y la desesperación. Lo intenté. Los llamé desde un teléfono público fuera de una gasolinera. Mamá contestó y estaba llorando histéricamente. Dijo que no podía ayudarme. Dijo que legalmente tienen prohibido dejarme entrar a la casa o darme un solo dólar. Siguió hablando de un fideicomiso y un abogado. Ashley, ¿qué les hiciste? ¿De qué está hablando? Me crucé de brazos, mirándola con autoridad absoluta. Compré su casa, Tiffany. Estaban a una semana de la ejecución hipotecaria total porque te dieron todo su dinero a ti. Compré la deuda bancaria en efectivo. La casa me pertenece ahora. La puse en un fideicomiso legalmente vinculante. Pueden vivir allí gratis hasta que mueran, pero bajo una condición estricta e inquebrantable. Hice una pausa, dejando que el silencio se extendiera, asegurándome de que escuchara cada sílaba de mi siguiente frase. Si pones un pie en esa propiedad, o si te dan un solo centavo de sus cuentas, serán desalojados de inmediato y la casa se venderá. La boca de Tiffany se abrió en un horror silencioso. Se alejó de mi puerta, mirándome como si yo fuera un monstruo, una entidad aterradora que no podía comprender. Tú. Me cortaste de todo. Los atrapaste. Me quitaste a mi familia. No, la corregí suavemente. Salvé su casa. Y finalmente te obligué a conocer el mundo real. Tienes 28 años, Tiffany. Es hora de crecer. Di un paso atrás y cerré la puerta en su cara. Puse el cerrojo. Escuché un gemido ahogado de pura agonía resonar por el pasillo, seguido del sonido lento y pesado de pasos que se alejaban hacia el ascensor. Volví a mi sala de estar, me senté en mi cómodo sofá y tomé mi portátil. No sentí ni un ápice de culpa. Sentí la paz profunda e inquebrantable de una mujer que finalmente había reclamado su propia vida. Los meses que siguieron fueron una revelación. Daniel, mi primo y aliado del alma, me llamaba ocasionalmente para darme actualizaciones sobre las consecuencias, actuando como un informante dispuesto desde el mundo exterior. La imagen que pintaba era cruda, patética y exactamente lo que merecían. Mis padres vivían una existencia tranquila y temerosa en la casa que ahora era mía. Se adherían estrictamente a los términos del fideicomiso, aterrorizados por las auditorías financieras trimestrales realizadas por la firma de M.R. Sterling. Ya no se iban de vacaciones caras. Ya no organizaban fiestas lujosas para presumir ante los vecinos. Sin mi enorme respaldo financiero, tenían que vivir con sus pensiones reales y limitadas. Más importante aún, nunca me llamaron para pedirme dinero, y nunca más me mencionaron el nombre de Tiffany. Finalmente estaban experimentando las consecuencias de su propio comportamiento permisivo. En cuanto a Tiffany, su espectacular caída en desgracia era el tema de conversación de la familia extendida. Despojada de mi crédito, mi dinero y los rescates secretos de mis padres, no le quedaba ningún lugar donde esconderse. Daniel me dijo que actualmente estaba alquilando una habitación pequeña y deteriorada en un apartamento compartido en las afueras de la ciudad. Su falso estudio de diseño era un recuerdo lejano. Para pagar el alquiler y alimentarse, la ex CEO y directora creativa ahora trabajaba en el turno de noche en un autoservicio de comida rápida abierto las 24 horas. Daniel me envió una captura de pantalla de su última publicación en Facebook. Era una larga y divagante queja llena de autocompasión sobre cómo su gerente le había gritado por llegar 15 minutos tarde a su turno y cómo el mundo era tan injusto con las almas creativas. Nadie le dio me gusta a la publicación. Brittany y su círculo de amigos falsos la habían abandonado por completo en cuanto el dinero se agotó. Miré la captura de pantalla, sonreí una pequeña y genuina sonrisa, y la borré. Me sentí más ligera de lo que había estado en una década. Mis dolores crónicos de estómago, los causados por el estrés financiero constante y la manipulación emocional, desaparecieron por completo. Mis cuentas bancarias crecían exponencialmente sin el constante drenaje masivo de sus interminables emergencias. Dormía 8 horas por noche. Me estaba centrando en mi carrera, mis pasatiempos y construyendo una vida completamente para mí. La gente a menudo piensa que la venganza tiene que ser ruidosa. Piensan que requiere gritos, altercados físicos o escenas públicas dramáticas. Pero la forma más devastadora y efectiva de venganza es simplemente retirar tu energía,
tus recursos y tu presencia de las personas que dieron esas cosas por sentadas. No destruí a mi familia. Simplemente dejé de ser el andamio invisible que sostenía sus vidas. Cuando se retiró el andamio, la estructura podrida simplemente se derrumbó bajo su propio peso. No soy la villana de esta historia. Soy simplemente una mujer que finalmente despertó y dejó de ser la heroína para las personas que me despreciaban. Dejé de intentar comprar un asiento en su mesa. Una mesa donde solo me permitían sentarme si yo pagaba la comida. En cambio, me alejé, compré mi propia madera y construí una mesa nueva. Y yo elijo exactamente quién puede sentarse en ella.